Ray Dalio, una reconocida autoridad financiera, advierte que focalizar en los aranceles es un error, pues estamos presenciando, dice él, un colapso clásico del que ocurre aproximadamente una vez en la vida. Y no es el único que habla en estos términos, ¿eh? Howard Marks, quien predijo con detallada exactitud la burbuja.com del 2000, la gran recesión de 2008 y el endeudamiento excesivo que se produciría con la pandemia, ha dicho que la crisis de los aranceles va a ser el detonante que necesitaba nuestro planeta para que cambie todo definitivamente. Esto es más grave de lo que pensábamos, tal vez. Un cambio que, independientemente de que sea para crear un mundo mejor, en todo caso será un parto doloroso de momento. ¿A qué se refieren? ¿Esto va en serio? ¿No será exagerado hablar en estos términos? ¿Realmente nos estamos desglobalizando? ¿Se repite la historia? ¿Qué significa un parto doloroso? ¿Inflación? ¿Recesión? ¿Algo peor? No te vayas porque vamos a analizarlo. Vamos a ver si esta escalada de medidas proteccionistas son el inicio del fin o el inicio del desmontaje de un orden centenario y las señales además de una transformación global que debería ponernos a todos en alerta y prepararnos. Quédate que lo de hoy también te interesa. El escenario actual se asemeja a una tormenta perfecta de tensiones económicas, políticas, sociales. Recientemente el gobierno de Donald Trump, como sabéis, anunció aranceles de hasta el 104% sobre ciertos productos chinos, una medida que se suma a una serie de políticas proteccionistas destinadas sobre todo a debilitar a China, el principal socio comercial de Estados Unidos, y a reestructurar la economía norteamericana. Ya veremos. Este anuncio, surgido apenas minutos después de que venciera el ultimátum impuesto en Pekín, o a Pekín en este caso, ha reavivado temores sobre el conflicto económico que puede desencadenar todo esto, consecuencias devastadoras para el comercio global. Ya lo empezamos a intuir, a ver incluso. Esas medidas proteccionistas que pretenden defender la economía interna de Estados Unidos no son un fenómeno aislado. La historia nos muestra que durante la era del mercantilismo de los siglos XVI y XVII, los altos aranceles se usaban para fomentar la producción local y acumular riqueza, aunque también desencadenaron tensiones internacionales de la manera en que eran en aquella época, y en ocasiones conflictos incluso prolongados y bélicos. La administración Trump ha ido escalando medidas, desde el 10% impuesto en principio, argumentando problemas como la inmigración ilegal, la entrada de fentanilo, hasta el más reciente ajuste que refuerza un plan de reindustrialización y un intento de reconfigurar las cadenas productivas en Estados Unidos. Y la respuesta de China, encabezada por el ministro de Comercio Wang Wentao, pues no se ha hecho esperar. La determinación, según ese hombre, es de luchar hasta el final. Y la promesa de imponer aranceles de represalia evidencian además que este conflicto se extiende mucho más que en las simples cifras. Cada medida, además de afectar a consumidores y mercados, encarna los riesgos que tiene esto de desestabilizar un sistema que está interconectado hoy y que depende del comercio global para sostener nuestra prosperidad, sea la que sea. Todo suena más a confrontación bélica que a una crisis económica, si os dais cuenta. Pues bien, en ese contexto, Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, advierte que los aranceles son solo la punta de un iceberg de problemas estructurales en el orden monetario global, porque, según él, hay 5 fuerzas interconectadas que están impulsando esta transformación. 1. Deuda global insostenible. Estados Unidos, como deudor persistente, depende en gran medida del crédito externo para financiar su consumo. Esa dependencia crea una situación similar a la vista de imperios antiguos, donde el exceso de deuda desembocó en crisis sistémicas y una desestabilización del poder estatal. Segundo elemento, fragmentación del orden político interno. Según Ray Dalio, la polarización y la creciente desigualdad erosionan el consenso social, debilitan la gobernanza y abren la puerta a líderes autocráticos, según él, un escenario que recuerda a momentos de conflictos internos de la historia medieval. El tercer punto es el desmoronamiento del orden geopolítico internacional. Ray Dalio asegura que la era del hegemonismo unipolar, dominado por Estados Unidos, ha llegado a su fin. La emergencia de potencias, que son potencias emergentes, y las tensiones en tecnología, comercio, todo eso provoca ahora mismo una reconfiguración de las alianzas tradicionales que vamos a ir viendo en los próximos meses, no años. Cuarto punto, el impacto de los fenómenos naturales. Eventos como sequías, inundaciones, pandemias,
Como catalizadores de cambios abruptos, según él, esos desastres están alterando el curso de nuestra civilización y son un factor disruptivo en la economía global. Y el quinto punto habla de revolución tecnológica. La irrupción de innovaciones disruptivas está transformando sectores enteros. La integración de tecnologías de vanguardia, según Ray Dalio, redefine antiguos paradigmas económicos y obliga a repensar los modelos tradicionales de competitividad. Dalio, que no es cualquiera, nos invita a ver estos fenómenos interconectados como señales de un cambio estructural profundo. Ya ha acertado otras veces, y ahora dice que la escalada de aranceles y otros episodios proteccionistas no son incidentes aislados, sino son el síntoma de la mayor transformación de nuestro sistema en términos globales. Si Dalio desmenuza las estructuras que amenazan con colapsar el orden actual, hay otro visionario que te comentaba al principio, Howard Marks, que lo hace viendo en el mercado otra cosa, señales que ya se han repetido a lo largo de la historia. Marx, quien conoce el mercado como pocos, pues ha previsto crisis cruciales en las últimas 3 décadas. De hecho, las últimas grandes crisis, la .com, la financiera de 2008, la inflacionaria tras la pandemia. Para este hombre, que suele acertar bastante, nos encontramos ante el mayor cambio de rumbo desde la instauración de la globalización tras la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento se adoptó un régimen de integración económica, dice él, para que las naciones fueran interdependientes y así evitar futuros conflictos. Eso es lo que se diseñó, dicen. Durante más de 80 años, el comercio global ha sido el motor de prosperidad que ha impulsado el crecimiento. Estados Unidos, por ejemplo, se transformó de una economía manufacturera a una economía de servicios de alto valor cuando empezó a externalizar procesos productivos a países con costos laborales más bajos y les ayudó a crecer, de alguna manera. Sin embargo, esta ola de aranceles lo que hace es amenazar con revertir todo ese proceso, lo que podría reactivar tensiones inflacionarias, romper el delicado equilibrio del sistema y cualquiera sabe. Aunque el panorama actual posee matices propios, no digo que no, la historia nos ofrece ejemplos claros de crisis surgidas por políticas intervencionistas y desequilibrios que son de tipo estructural. Durante la era mercantilista, países europeos utilizaron altos aranceles para proteger sus industrias, acumulando riqueza, pero también sembrando tensiones que a menudo desembocaron en conflictos. En tiempos anteriores, por ejemplo al siglo XIX, incluso imperios como el romano ya recurrieron a la devaluación monetaria y a medidas proteccionistas para paliar sus crisis fiscales. Lo que pasa que esas decisiones al final resultaron en una erosión de la estructura económica y en última instancia en la caída de esas potencias. Y ahora, del mismo modo, incluso podemos pensar en la Edad Media, cuando algunas ciudades-estado italianas, implementaron sistemas de asistencia social propios, las leyes de pobres que le llamaban, que a pesar de su eficacia momentánea, al final evidenciaron los desafíos de mantener un sistema de reparto justo a largo plazo. Esas lecciones históricas nos recuerdan que, aunque las medidas proteccionistas y las políticas de redistribución podrían ofrecer soluciones inmediatas, también dejan cicatrices que repercuten durante siglos, generaciones. Por cierto, para los que dicen que algunos países no sufrirán tanto porque no tienen una dependencia de Estados Unidos, pues ojito con algunos datos. Vamos a hablar de mi país, España, que depende en gran medida del comercio exterior. Representa, dependiendo del año, entre el 30 y el 40% del PIB. Sectores como la automoción, la alimentación, las bebidas, las industrias químicas, los servicios de todo tipo, son muy vulnerables frente a un entorno marcado por altos aranceles y por barreras comerciales. También nos va a dar, porque cuando los productos se encarecen en mercados internacionales, sea donde sea con qué país, da igual, la competitividad se ve comprometida. El efecto dominó suele traducirse en una disminución de la demanda y afecta a la producción en última instancia y genera pérdidas de empleo. Imagina la economía como un barco que se está enfrentando a una tormenta, la tormenta perfecta. Mientras algunos compartimentos vitales como el turismo y la alimentación logran mantenerse a flote, es posible, aquí en este país, sectores como la industria pesada deberán reinventarse para no quedarse a la deriva. Y la pregunta aquí vendría al caso. ¿Qué viene ahora? Pues si hasta ahora hemos estado viendo cómo la escalada de aranceles y las agudas predicciones de expertos como Ray Dalio o Marx pues evidencian tensiones profundas en el sistema económico global, y lo que viene ahora implicaría un cambio estructural tan profundo que, de no adaptarnos, nos vamos a enfrentar a una transformación radical de todos nuestros modelos económicos. Por lo tanto, ¿qué pasaría si esas tensiones se acumulan hasta alcanzar un punto de
¿No retorno? ¿Y si ya no hay vuelta atrás? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Por un lado, nos enfrentamos a retos estructurales, la deuda insostenible, la fragmentación política, el desmoronamiento del orden geopolítico y, por otro, emergen propuestas que buscan contrarrestar estas dificultades desde la base y, ojo, porque traen mucho peligro. Llegarán propuestas como la instauración de la austeridad universal y el control de ingresos. Una idea donde el gobierno monitoree y en algunos casos regule los ingresos que percibe cada individuo, podría imponerse. Otro día os hablaré de esta posibilidad porque estamos investigando lo que supone todo esto cuando se ha hecho en algún lugar y por qué nadie públicamente habla de esto, aunque se discute en algunos foros internacionales detrás de las puertas. En cuanto lo tengamos lo pondré aquí, por eso no dejes de suscribirte porque así tendrás el contenido inmediatamente que lo subamos, ¿ok? Pero vamos a la parte definitiva. El escenario actual, entre altos aranceles, políticas proteccionistas y una reconfiguración global del comercio, pues ya no es un fenómeno aislado, sino que parte de un proceso de transformación profunda en el orden mundial. Y por eso las advertencias de Ray Dalio, que hoy alguno empezará ya a comentar, cuando lo lean, sobre un colapso sistémico, se suman a la aguda visión de Howard Marks, quien ya anticipó crisis anteriores. No son dos cualquieras estos dos, pero este cambio de rumbo no se limita a las dinámicas del comercio, sino que implica imposiciones, ojo, como la austeridad universal, el control de ingresos, el euro digital y la renta básica universal. Nos dirán que hablemos de todo esto como soluciones, no como eliminación de libertades. Recordemos las palabras de Marco Aurelio. Él decía que impedir la acción avanza la acción. Por eso tengo claro que en cada crisis reside la semilla de la transformación. Así, en este caos, puede que no sea algo tan puntual y financiero como nos cuentan. Puede que sea el fin del principio de la implementación de un mundo en el que no nos va a gustar vivir. Ahora sí es urgente ponerse de pie, en alerta, y dejarse de tonterías, porque luego vendrán los lamentos. Es que ahora no hay tiempo que perder. Seguimos.